La historia de Ford comienza con una figura legendaria de los negocios estadounidenses, Henry Ford. Nacido en 1863 en una familia acomodada de Michigan, Ford pasó sus primeros años en una próspera granja. El joven Ford, que tenía aptitudes naturales para la maquinaria, dejó su hogar en 1879 y se dirigió a Detroit, la principal ciudad industrial del mundo en ese momento. Encontró empleo como aprendiz de maquinista, lo que subraya su notable capacidad para aprender por sí mismo observando a los demás. En 1893, Ford se convirtió en ingeniero jefe de Edison Illuminating Company en Detroit. Introdujo métodos de manipulación mecanizados que ahorraban tiempo, que evolucionaron a partir de su continua fascinación por las máquinas. Su éxito en este sentido convenció a varios inversores a respaldar sus esfuerzos por diseñar y construir un carruaje sin caballos propulsado por gasolina. El cuadriciclo, como se llamó su primer vehículo, se completó en 1896. El desarrollo de autos de carreras exitosos por parte de Ford intensificó su investigación y pasión por el automóvil. Una carrera, en particular, fue crucial en su esfuerzo por crear un automóvil para el mercado masivo. En 1901, conoció al magnate del carbón Alexander E. Malcolmson. Junto con otros inversores, Malcolmson y Ford formaron Detroit Automobile Company en 1901 y Henry Ford Company en 1902. Pronto surgieron diferencias entre Ford y sus asociados sobre la dirección que debía tomar la empresa y, finalmente, la Henry Ford Company se disolvió en 1902. Un golpe devastador para Henry Ford, que estaba decidido a no renunciar a su sueño. La determinación y creencia de Ford en la producción en masa como única forma de reducir el costo de sus automóviles lo llevaron a establecer Ford Motor Company en 1903, con 12 inversores, incluido Malcolmson, aportando un total de $28.000 a cambio de acciones. El primer coche de la empresa fue el modelo A Ford, sin embargo, no quedó satisfecho. En 1908, la empresa presentó el modelo T, un vehículo sencillo, resistente, fiable y no demasiado caro diseñado pensando en el mercado masivo. Para mantenerse al día con el aumento de las ventas y satisfacer la demanda, Ford decidió introducir un proceso de fabricación revolucionario. La línea de montaje móvil permitió a Ford reducir el tiempo necesario para producir un solo vehículo de 12 horas a solo 2 horas y 30 minutos. El modelo T fue un éxito inmediato y revolucionó la industria del transporte. En 1914, Ford Motor Company producía más automóviles que todos los demás fabricantes juntos. Sin embargo, el éxito de Ford no fue meramente económico. Con el paso de los años, se había convertido en una voz poderosa tanto para el sindicalismo como para la responsabilidad social, sentimientos que iban en contra de gran parte de las normas industriales de la época. Por fenomenal que fuera el triunfo del modelo T, Ford se alejó progresivamente del camino que había recorrido. Aunque el modelo T podría tener más éxito que cualquier modelo de automóvil anterior, todavía fue criticado por ser obsoleto y atrasado. El método de producción en masa requirió una simplificación drástica del producto. La respuesta de Ford fue un vehículo nuevo, el modelo A, efectivamente una versión más moderna del modelo T que apaciguó a sus críticos, y recuperó la posición de la compañía en el mercado de automóviles de pasajeros. Sin embargo, la sensibilidad de Ford surgió de algo más que cuestiones prácticas. Se había convertido en un defensor de la responsabilidad social. La mejora de las condiciones en el lugar de trabajo afectó a los empleados, y condujo a reducciones sustanciales en la rotación laboral. La jornada laboral de $5 llevó el pensamiento de Ford a una conclusión poderosa. Aunque el modelo T fue descontinuado en 1927, su impacto se mantendría para siempre. Mientras tanto, Ford había entrado en un periodo de cambios vastos y repentinos. Edsel Ford, el hijo de Henry, desempeñó un papel clave al fomentar la producción de modelos específicos del mercado, como el costoso Lincoln, y crear la división Mercury en la década de 1930 como una oferta intermedia para cerrar la brecha entre la marca Ford y la marca madura Lincoln, creado por la adquisición del barco Lincoln Motor Company de Henry Leland en 1922. Sin embargo, a esto le siguió una fase de desesperación. La prematura muerte de Edsel Ford en 1943 significó que Ford Motor Company tuvo que ser dirigida durante un periodo difícil de guerra por un enfermo Henry Ford. La empresa logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y, tras el conflicto, se encontró ante un entorno completamente nuevo de competencia y necesidades de los consumidores. La década de 1940 vio la introducción, y el éxito del primer diseño de posguerra de Ford llamado 49, lo que marcó la entrada de Ford en la era moderna del automóvil. La empresa también amplió su alcance internacional, marcando por primera vez una asociación temprana con la británica Austin Motor Company en 1943. La década de 1950 fue un periodo importante para la empresa, ya que Ford introdujo una gran cantidad de nuevas tecnologías y modelos que se hicieron ampliamente conocidos en todo el mundo. En 1956 se presentó el Ford Thunderbird. Su estilo deportivo y bajo no se parecía a nada, y creó así una clase de coche completamente nueva, el coche de lujo personal. La década de 1960 vio grandes cambios sociales que también influyeron en el diseño de los automóviles.
En Ford, varios modelos se convirtieron en la encarnación del sueño americano, incluido el Mustang, que se ha convertido en uno de los coches más queridos, icónicos y exitosos de la historia del automóvil. El Mustang fue un éxito instantáneo, con más de 400.000 unidades vendidas solo en el primer año. La década de 1970 fue una década de crisis energéticas y ambientales, que llevó a la industria automovilística a una época de experimentos para desarrollar vehículos asequibles y de bajo consumo de combustible. Ford respondió bien al desafío, presentando modelos populares como el Ford Pinto y el Ford Fiesta, ambos populares debido a su eficiencia de combustible. La década de 1980 marcó una transición para Ford cuando comenzó a establecer asociaciones y realizar adquisiciones corporativas para expandir su línea y participación de mercado. En 1985, Ford adquirió una propiedad del 50% de Aston Martin Lagonda Limitada de Sir Victor Gauntlet, y las dos compañías desarrollaron un motor V8 biturbo para el Aston Martin V8 de 1987, pero continuaron produciendo motores en sus instalaciones de Tickford. Ford pasó a la década de 1990 como uno de los tres grandes fabricantes de automóviles estadounidenses, junto con General Motors y Chrysler. Durante este tiempo, la compañía presentó el galardonado Ford Explorer, un SUV de tamaño mediano, y el Ford Expedition, un SUV de tamaño completo, ambos populares en todo el mundo. El siglo XXI vio cambios y desafíos significativos para la industria automotriz, desde preocupaciones ambientales hasta el aumento de los precios del combustible que llevaron a vehículos más eficientes energéticamente. La respuesta de Ford a la creciente preocupación por el medio ambiente se reflejó en su impulso hacia los coches eléctricos, lo que llevó a la introducción y comercialización del Ford Focus totalmente eléctrico y del Ford Fusion Energy enchufable. Mirando más allá del horizonte para un mayor desarrollo, Ford ingresó al campo emergente de los vehículos autónomos y la tecnología conectada. A medida que el panorama de la industria del automóvil cambió, y los consumidores más conocedores de la tecnología exigieron funciones digitales avanzadas, Ford cambió su enfoque hacia la conectividad, la movilidad y las tecnologías autónomas de los vehículos, creando modelos como el Ford Fusion autónomo. La historia de Ford es una aventura que comenzó hace más de un siglo, una aventura impulsada por el espíritu innovador y el entusiasmo persistente de un hombre muy decidido. La narrativa de Ford está entrelazada con la esencia misma del sueño americano, y con la historia de la revolución industrial a una escala verdaderamente global. Pero Ford era más que simplemente crear vehículos. Se trataba de innovación y progreso. Se trataba de establecer nuevas trayectorias y formar conexiones más vitales. Se trataba de buscar continuamente integrar nuevas ideas y valores que influirían no solo en el éxito de la empresa, sino que también cambiarían potencialmente el curso del mundo. Una narrativa que marca una era distintivamente moderna se afirma como el hilo conductor de los discursos en torno al cambio global. La historia de Ford, por lo tanto, es solo una parte de este intrincado y fascinante rompecabezas que se está construyendo en el marco del destino compartido de la humanidad. Ford simboliza la búsqueda teórica de la humanidad por emanciparse de las limitaciones orgánicas de la especie y del medio ambiente natural. Sus metrópolis, sus vehículos, sus redes e Internet son las primeras novedades reales del siglo XXI. Los desafíos y promesas a los que se ha enfrentado Ford son, por tanto, los que enfrenta nuestra sociedad contemporánea. La historia de Ford revela un tapiz más amplio que enriquece nuestra percepción, mostrándonos no solo la obra maestra que resulta de los hilos cuidadosamente entrelazados por los innovadores, sino también el proceso que nos permite ver cómo se logra y aprecia cada vez más. En otras palabras, el espíritu de ayer es la realidad de hoy y un indicio de mañana. Los valores fundamentales de Ford se han mantenido constantes para defender el legado de su fundador, impulsado por la pasión y la innovación, marcando el comienzo de un cambio continuo, y colocando a la sociedad en el núcleo de sus esfuerzos. Hoy en día, Ford no es solo un pedestal de mano de obra y diseño, sino una señal de que la sociedad trabaja junta hacia objetivos comunes. La saga Ford es de innovación incansable, visión de futuro decidida y respeto inquebrantable por la sociedad en la que prospera. No se trata solo de crear transporte, sino también de dar forma al mañana, mejorar las experiencias y estimular la imaginación. La eterna historia de Ford seguirá resonando en los próximos tiempos, y los ecos de sus contribuciones sustanciales al progreso automotriz, la sociedad y el avance tecnológico reverberarán con un volumen cada vez mayor en los vastos corredores del futuro. El viaje de Ford está lejos de estar completo. Su historia ha proporcionado una base sólida para esfuerzos futuros, y la compañía, después de haber resistido las mareas del tiempo, sigue siendo resistente frente al rápido avance de la tecnología y la evolución de las tendencias globales, lista para abrazar, dar forma y definir el futuro. La tradición de liderazgo de Ford continúa, guiada por la visión de Henry Ford, una promesa centenaria de aportar valor y mejorar el mundo.
Una visión que escucha los latidos del corazón de la sociedad, resuena con las aspiraciones de los consumidores, y se mantiene fiel a su filosofía siempre duradera, ir más allá. Ford sigue siendo leal a sus principios establecidos, fabricar con imaginación, activar la sociedad y hacer una contribución considerable a la humanidad. Es un futuro apasionante por delante, valioso y significativo que nunca, que refleja un compromiso con la responsabilidad social corporativa, la sostenibilidad y, lo más importante, la innovación.